Junio 5. Nuestra mayor motivación para orar. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. La Biblia está repleta de mandamientos como este, que nos exhortan a orar sin cesar. Esta expectativa puede sonar abrumadora y tal vez nos preguntemos si alguna vez podríamos cumplirla o incluso si queremos hacerlo. Sin embargo, si viéramos nuestra necesidad con mayor claridad, nos sentiríamos más motivados a orar con mayor constancia. Nuestra necesidad de oración se vuelve más evidente, se vuelve más evidente cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo mismo creía en la necesidad absoluta de la oración. Al principio del Evangelio de Marcos encontramos estas palabras sobre Jesús. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Inclusive para el Hijo de Dios, la oración era un asunto lo suficientemente importante como para atenderlo temprano y no permitir que las exigencias del día lo estorbaran. Jesús sabía que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. Aún así, en el huerto de Getsemaní lo vimos pedir en oración que la copa de la ira de Dios le fuera apartada, si era la voluntad del Padre. Mateo 26:39, Marcos 14:36, Lucas 22:42. Claramente, el Hijo de Dios sabía que necesitaba acudir al Padre. El escritor a los Hebreos lo resume de manera perfecta. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Seguramente no es posible que para Jesús la oración fuera una necesidad y para nosotros sea sencillamente opcional. En todo caso, debería ser lo contrario. Si el mismísimo Hijo de Dios necesitaba pasar tiempo concentrado en oración con su Padre, ¿cuánto más lo necesitamos quienes seguimos a Cristo? Sencillamente, la oración es un privilegio demasiado grande para ignorarla como cristianos y una necesidad demasiado grande para descuidarla. Por eso, pide a su Espíritu que te muestre la maravilla de la oración y te ayude a participar de ella. Cuando reconoces que la capacidad y disposición de Dios para ayudarte no tiene fin y que no hay momento en el que no necesitas su ayuda, te encontrarás orando en todo tiempo. Para profundizar, Efesios 3 del 14 al 21. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. La verdad, como dice el devocional, este es un verdadero privilegio. Y le doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes en esta mañana, para que su palabra realmente sea la que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Uno de los medios de gracia en el cual debemos ser más prácticos como cristianos es la oración, pero a veces considero que realmente no sabemos orar. ¿Por qué? Porque no tenemos la motivación correcta. Y hay ocasiones en las que parece que oramos, pero en verdad no lo hacemos. Pues una de las mayores motivaciones que debemos tener para una vida de oración es tener a Dios en nuestros pensamientos. Y sobre todo, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Realmente somos capaces de aceptar su voluntad? La Escritura nos dice que el Señor hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Otro factor determinante a tener en cuenta es nuestra fe, que realmente debe estar puesta en Dios.
¿Por qué digo eso? Porque existen muchos hermanos que no tienen a Dios en todos sus pensamientos, que oran poco y carecen de fe, y que hacen la voluntad de ellos y no la de Dios. Cuando estamos frente al Señor y somos confrontados por Él en su palabra, podemos decirle a Dios: yo no soy así. Mírese cada uno y conteste con la verdad. Yo tengo a Dios en todos mis pensamientos. Y por favor, no me respondan a mí, respóndanle al Señor. Hay hermanos que están en el culto del domingo y salen de él para sus casas y se dedican a su vida rutinaria. Y puede pasar toda una semana sin orar. No porque estemos ocupados, ni porque nos toca madrugar a trabajar. Simplemente ocurre porque la oración es considerada como una opción más, no como una necesidad. En Marcos, capítulo 1, verso 35, nos dice Cristo que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, este es un ejemplo que nos da el Señor Jesús. Para Él, el orar era algo fundamental, era, era algo vital, era una necesidad en su vida. Y de pronto podemos comprender cuando Él manifiesta en Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo realmente estaba demostrando una relación con su Padre. Esa relación era muy estrecha, muy íntima, haciendo siempre lo que al Padre le agradaba y madrugaba para estar en su presencia y dialogar con Él. Es por eso que Pablo nos pide en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mis amados hermanos, realmente consideramos que el orar es una necesidad real para nosotros. Somos de los que madrugamos como Cristo a orar cuando aún está oscuro. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos dice la Escritura: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, Cristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, con todo temor y reverencia. Pero también expresó: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso en referencia a él mismo. Pero en Juan, capítulo 17, vemos a un Jesús orando al Padre por sus discípulos y por los hombres que del mundo Dios le había dado, y que estos habían guardado la palabra de Dios y habían creído que Cristo salió del Padre. Fue enviado por Dios y rogó por ellos, no por el mundo,
sino por los que Dios le entregó. Porque tuyos son, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cristo sabía que su partida estaba cerca y que ya no estaría con ellos físicamente. Y por eso se los encomendaba al Padre. Esa motivación que tenía Cristo para orar por ellos, esa motivación se parece un poquito a la nuestra, o como lo dijo en un devocional pasado, oramos y pedimos cosas solo para nuestros deleites. Aprendamos a encontrar la correcta motivación para orar con el Padre. Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios, pero hay ocasiones donde actuamos como si no lo fuésemos. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Y cuando nos falta la fe, tampoco oramos, pues son dos cosas que deben ir de la mano. Los creyentes creen en Dios, pero la verdad no le creen a Dios. Eso le pasaba a los discípulos que creían en Cristo, pero no le creían a Él. Por eso es que cuando Él resucita, ellos no lo creen. Y la evidencia está en lo que dijo Tomás. Yo tengo que poner mis dedos en sus llagas. Esto mismo le pasa a la iglesia actual. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Por eso nos dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si escudriñamos la Escritura, Dios aumentará nuestra fe, pues es un don de Dios y así tendremos la motivación correcta para una verdadera conversación con Dios. Mis amados hermanos, para todos los que realmente son estudiosos de las Escrituras, en el capítulo 21 de Lucas hay un tema muy interesante e inquietante, y es que el Señor Jesucristo predice la destrucción del templo. Y sus discípulos le preguntaron que cuándo sería esto y qué señales indicarían que ese día ha llegado. El Señor les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Eso indica que el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. La Escritura dice que también seremos arrestados y seremos llevados ante las autoridades por causa de su nombre. Pero esto es ocasión para que demos testimonio. Pero el mismo Señor nos dará palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seremos entregados por nuestros propios padres y por nuestros familiares, por nuestros hermanos y amigos, y matarán a algunos de nosotros.
y seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesucristo. Pero nos dice el Señor que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Y con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, pues nuestra confianza está puesta solo en Dios. Hermano, ¿cuántos somos capaces de soportar todo esto? Todos los que tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Me voy a permitir leerles del versículo 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en el campo, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, ¿ustedes creen que esto va a ocurrir? ¿Que estas señales las veremos antes del fin? Déjenme decirles con toda seguridad que yo sí lo creo. Y es aquí donde debemos creerle a Dios, porque nos dice la Escritura en Mateo 24, versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que todo lo escrito se cumpla. ¿Realmente le creemos a Dios lo que Él nos dice en su palabra? Esta es una reflexión que debemos hacer el día de hoy. En Mateo capítulo 5, versículo 18, nos ratifica, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nos dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero aquí hay algo muy interesante. El hecho de que ocurran terremotos, el oír de rumores de guerra, de nación contra nación, si estas son las señales antes del fin y estos acontecimientos nos asustan y producen angustia en nosotros, porque realmente yo creo que estas señales se están cumpliendo. Veremos lo que nos dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid,
Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Nos dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis hermanos, es aquí donde nosotros debemos creerle a Dios, y esta debe ser nuestra mayor motivación para orar, pues Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tenemos nada de qué temer. A veces esa fe, el pastor Jesús Eduardo dijo, la fe del carbonero, esa fe nos falta siempre. Es cuando realmente debemos tener más confianza en el Señor. Las pruebas vendrán, pero sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído, y sabemos quién nos escucha y quién hace las cosas por nosotros. Me, me voy a devolver al capítulo 21 de Lucas, al verso 34 y 36, donde es nuestro Señor Jesucristo quien nos dice: mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Bueno, ya sabemos de qué día, a qué día se está refiriendo el Señor. Entonces viene el verso 36, donde nos dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mis amados hermanos, con todo mi amor por ustedes, considero que esta debe ser nuestra mayor motivación para orar, que realmente seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que ocurrirán antes del fin, y de estar de pie con nuestra cabeza en alto delante de nuestro Señor. En Apocalipsis, versículo 19, versículo Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué nos dice Juan aquí? Que estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted le cree a Dios, hermanos? Si realmente le creemos al Señor, yo quiero ser llamado a la cena de las bodas del Cordero. Este es, es un majestuoso acontecimiento, algo muy hermoso. No sé si usted lo considere así. La pregunta es, ¿cómo se siente usted al ser invitado? ¿O cómo se sentiría usted si no fuese invitado? Mis hermanos, que esto sea un motivo
que realmente cambie nuestra cosmovisión sobre la oración. Ya lo he dicho varias veces, que solo estamos preocupados por los afanes de esta vida y pedimos de manera egoísta y personal, solo para nosotros, para poder disfrutar esta vida. ¿Qué tal si en nuestra oración le suplicamos al Señor con toda súplica y ruego, llámame a mí a la cena de las bodas del Cordero? ¿Lo creen hermoso? ¿No es cierto? Sería muy agradable. Hermanos, y yo me pregunto, si me invitan a las bodas del Cordero, ¿ya tenemos nuestras vestiduras blancas para asistir? Ahora quiero que meditemos cómo son nuestras oraciones, cómo realmente hablamos con Dios. Y comparemos nuestra oración con la oración que hace el Señor Jesucristo. La oración que está narrada en el capítulo 26 de Mateo, del versículo 36 al 44. Dice la escritura que el Señor se dirige al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron, y cuando estaban en el lugar les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En Lucas capítulo 22, verso 44, nos dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Vemos realmente a un Jesús muy humano, con una angustia muy terrible, pues lo que le esperaba no era nada agradable. Y nos dice la escritura que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La angustia que el Señor sentía era causada por nuestro extravío. Él moriría por causa de nuestro pecado. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido angustia por la mala conducta de nuestros hijos? Y queremos que de una manera mágica sea enderezado su camino. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos orado de la misma manera que Cristo oró, con una angustia que es capaz de producir sudor con gotas de sangre, por la conversión de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros familiares? Lo tremendo es que el Señor regresa donde sus discípulos y los encuentra durmiendo. Hermanos, nosotros no nos llevemos a engaños. No somos capaces de orar. Nos da tedio, nos da pereza.
nos da sueño. Pues eso le pasó a los discípulos. El Señor les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, óiganme bien, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra del Señor? A veces, y ojo con lo que voy a decir, me estoy refiriendo a los hermanos cristianos, que en ocasiones estamos tan ocupados en las diferentes actividades de la iglesia que no tenemos tiempo para escuchar en silencio la voz de Dios. E incluso la oración es otra actividad más que tenemos que cumplir, pero en verdad no estamos orando conforme al Espíritu. Yo considero que el activismo no es malo, pero ojo con el recargar a los miembros con muchas actividades que lo que hacen es mantener tan ocupados a los miembros sirviendo en la congregación que se pierde el verdadero privilegio de servir en el cuerpo del Señor. Y la cosmovisión que debemos tener sobre la oración es que debe ser, oíganme bien, debe ser una conversación que yo debo disfrutar, debo deleitarme al estar ante la presencia de mi Dios y poder hablar con Él. Yo quiero que pensemos por un momento en algo que, que lo miramos a diario en nuestra vida cotidiana y es el uso del celular. Hay ocasiones en las que llamamos a alguien, a un amigo o a una amiga, y pasamos mucho tiempo en la conversación y disfrutamos de esa conversación. Y terminamos esa llamada y luego llamamos a otro. Y así podemos pasar todo el día. Usted puede salir a la calle y mirar que la gente no suelta el celular. Y hay personas que inclusive andan con el cargador del celular porque la batería no les alcanza para un día. Hermanos, si esto hacemos en nuestra vida diaria y hablamos de cosas que en cierta manera no nos edifican, no es sino escuchar lo que otro le dice a su amigo. La verdad son cosas banales. No hay una verdadera importancia en su llamada. Se llaman por llamarse. La pregunta que yo hago es ¿por qué no podemos deleitarnos nosotros cuando hablamos con nuestro Dios? La Escritura dice que lo debemos hacer en todo momento. Mi oración, y eso ya lo han escuchado muchas veces, mi oración debe estar alineada con la palabra de Dios. Y mis peticiones deben ser conforme a la voluntad de Dios. Nuestra oración debe, debe ser perseverando siempre en el Espíritu. Y esto lo escuché del pastor Jesús Eduardo en su devocional del martes. La palabra de Dios nos muestra que para Jesús, siendo el Hijo de Dios, el orar era una necesidad imperante en su vida al estar en una continua comunicación con su Padre.
Y yo considero que nosotros, como escogidos del Señor, como santificados por Él, también para nosotros el orar debe ser una necesidad muy grande en nuestras vidas. Creo que debe ser más importante el orar que el comer. Mis hermanos, la oración es un privilegio demasiado grande para que lo ignoremos. Y para nosotros como cristianos, la oración es una necesidad demasiado grande para que la descuidemos. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo maravilloso de la oración y que perseveremos y participemos en ella. Y así podemos comprobar que la disposición de Dios por ayudarnos es inmensa, que esa disposición no tiene fin. Al mismo tiempo, debemos entender que en todo momento nosotros, como las criaturas del Señor, necesitamos continuamente de Él y que dependemos de su gracia y misericordia todos los días de nuestra vida. Por eso nos dice la Escritura, orar en todo tiempo, en todo momento. Estés haciendo lo que estés haciendo, ora al Señor. Estás en tu trabajo, ora. Mentalmente, ora. Estás en tu casa haciendo los oficios de la casa, ora. Estás en la universidad, ora, hermano. Vas en el bus, ore. Que, que vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla, ore. Que vamos al devocional o al estudio, hermano, ore antes de ir, para que el Señor realmente sea abriendo nuestro entendimiento y que su palabra nos conforte, nos entusiasme, nos edifique. Yo personalmente no me siento a preparar mis devocionales sin primero orar. Y aquí no iniciamos nuestro devocional sin que alguien ore. Nuestro pastor Jesús Eduardo oró primero. Que el orar para nosotros se convierta en una buena costumbre. Esto debe provocar en nosotros una dependencia total de nuestro Dios y el creer que Él nos oye y lo hará por nosotros. Esto realmente va a aumentar nuestra fe. Que el orar realmente a partir de hoy se convierta en nuestra principal necesidad. Pues Él es mi socorro y mi pronto auxilio en mi angustia. ¿A quién debo acudir primero? Al Señor nuestro Dios.